Esta es la consigna de la actividad evaluativa número 2. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Es sencillo. Vamos a entregar un trabajo en texto, un trabajo Word, que es un borrador. El borrador que se le llama ensayo. ¿Por qué es un borrador? Porque este mismo trabajo es el que tú vas a presentar en el momento 3, cuando ya yo lo haya revisado, lo haya evaluado y te hagan las sugerencias. Tú vienes, lo mejoras y lo vuelves y lo subes, pero en el momento evaluativo número 3, cuando ya esté habilitado por allá en la semana 15. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Aquí vamos a estar mirando unos 5 temas que vamos a escoger para nuestro ensayo. Por ejemplo, aquí tenemos de los 5 temáticas, o 5 temas, sí, 5 temas orientadores. ¿Por qué 5 temas? Porque nosotros, para hacer un ensayo, necesitamos saber de qué vamos a hablar. Tenemos que investigar, tenemos que consultar, tenemos que conocer a fondo de qué vamos nosotros a hablar. Porque para nosotros hablar de algo tenemos que tener conocimiento. No es suficiente con saber la lectura del cuento o conocer el cuento y leerlo, no es suficiente. Hay que mirar, analizar con lupita qué aspecto de la cual yo voy a hablar. Por eso aquí nosotros les sugerimos estos 5 aspectos. Encontramos desde los elementos de la narración, que es el número 1, encontramos los símbolos, las metáforas y las alegorías, que es el número 2, encontramos la hermenéutica, que es el número 3, número 4, tema número 4, la fusión de horizonte y tema número 5, los personajes. Van a analizar uno de estos temas del cual ustedes crean que se sientan con mayor familiaridad o le llame mucho la atención o porque lo manejan mejor que otro tema y de ahí analizan ustedes ese aspecto de la obra. Primero, lo primero que tienen que hacer es escoger una obra de las que nosotros hemos venido leyendo. Ahora, yo soy consciente de que hay varios cuentos en sus aulas virtuales que no los hemos mencionado en los foros, que no se han leído para tareas de los foros, pero que también están dentro de las opciones. Yo más tarde les voy a hacer un listado de esos cuentos para que ya tengan idea de cuál cuento escoger. De pronto no lo hemos leído y le pueden hacer una lectura y de pronto les puede gustar más de lo que ya ustedes han leído. Eso para evitar esos errores de imprecisión que ustedes a veces hacen esos borradores de cuentos que no están promocionados en la plataforma o que no lo hemos leído. La idea es hacer el borrador del ensayo con uno de los cuentos. Bueno, si usted decide escoger los elementos de la narración, entonces debes analizar esa parte que se llama elementos de la narración. ¿A qué corresponde esos elementos de la narración? Corresponde al tiempo, al tipo de narrador, a la elocución, que es la forma de cómo está escrito la obra, a los personajes, entre otros elementos de la narración. ¿Estos qué determinan? Estos determinan la comprensión, la cercanía y las emociones en el lector. Esos elementos de la narración. Si usted quiere coger esos elementos de la narración, usted empieza entonces a indagar sobre qué son los elementos en una obra. ¿Por qué es importante analizar el tiempo? ¿Por qué es importante el tipo de narrador? ¿Por qué es importante la forma como está escrita la obra? Que los personajes. Bueno, si usted va a escoger eso que se llama así, elementos de la narración, deberá seleccionar uno de esos elementos o esos que se mencionan ahí. Vas a analizar vas a analizar esos aspectos y vas a mirar cómo afectan la comprensión del cuento y genera una conexión emocional contigo, que eres el lector. Tu ensayo deberá mostrar cómo estos elementos influyen en la experiencia tuya como lector y haces una afirmación, porque posiblemente influye también en la experiencia de otros lectores. Porque es tu ensayo, tú eres el autor del ensayo, tú vas a procurar que es tu lector, el público lector tuyo también se conecte con esa obra. Por eso tú tienes que plantear una tesis dentro de tu ensayo basado en esos elementos de la narración. Tenemos otro que son los símbolos, las metáforas y las alegorías. ¿Estos qué son? Estos son los recursos lingüísticos que utilizó el autor para escribir su obra. Estos permiten otorgarle significado a todo ese
entramaje que es el cuento, a los objetos, a los lugares, a los personajes, a la trama, al paisaje. Esos son esos símbolos, esas figuras literarias que encontramos, esas alegorías, por así también decir, todo eso se le llaman recursos lingüísticos. Esto permite al cuento expresar mensajes que van más allá de las secuencias de acciones y que realizan los personajes. Evalúan en una de las obras estudiadas en el curso, por ejemplo, La nariz de Nicolás Gogol, vas a mirar cuál es la alegoría ahí o cuál es la simbología. ¿Qué quiere decir la nariz? Porque dice que se le perdió la nariz. A una persona se le puede perder la nariz. De pronto eso es una metáfora de pronto que está diciendo algo. Entonces, eso como es un recurso con el uso de los símbolos de la obra. Las metáforas o las alegorías para transmitir ese mensaje. Ahora, en estos símbolos, en suma, te vas a enfocar en lo que el autor, esos recursos literarios que utilizó el autor. ¿Qué vas a hacer acá? Tu tarea va a ser interpretar esos significados y cómo contribuyen a transmitir un mensaje. ¿Qué mensaje está transmitiendo el autor a través de esa metáfora? La metáfora es una forma de hablar, una retórica, dichos, mensajes ocultos, simbólicos, ocultos, esas alegorías. De pronto, te doy como ejemplo la nariz de Nicolás Google o el corazón del ator. ¿Qué quiere decir el autor con corazón del ator? ¿Acaso el corazón habla? La expresión el corazón del ator es una figura literaria que podemos decir que es personificación, que es atribuirle características propias de los humanos a los objetos. Entonces puede ser una alegoría, puede ser un símbolo. ¿Qué quiere decir el autor a través de esa alegoría o a través de esa metáfora? Ahí tienes bastante para también tú analizar y expresar de pronto una posición y argumentarla. Luego viene también otra que es la hermeneusis, que es la número 3, la temática número 3. Aquí, ¿de qué habla la hermenéutica? Es la forma como el lector reflexiona sobre el sentido del texto narrativo. Aquí van los alcances interpretativos. ¿Cómo se juzga la manera de cómo puedes juzgar tú la trama o el argumento? ¿Por qué el autor escogió ese argumento? Porque esa trama en esa época? Vas a escoger uno de esos cuentos y vas a analizarlo desde el argumento. Aquí el autor plantea temáticas o situaciones, de pronto morales o éticas, y las puedes de pronto llevar al plano de la actualidad. Depende, y vas a diferenciar esos contextos de aquella época en el que se realizó y con esta época. Y haces como ese análisis del contexto del autor con el lector que eres tú. Pueden ser observables en el plano de la realidad. Bueno, en suma, aquí, en la hermenéutica, te vas a enfocar en en la interpretación. Vas a evaluar cómo las situaciones o temas presentados en el cuento pueden tener relevancia en nuestra realidad actual, a pesar de las diferencias de contexto entre el autor que escribió en aquella época y nosotros como lectores en esta época. Se trata de reflexionar sobre el sentido y el alcance del cuento. Y cuando hablamos de fusión de horizonte, que tiene mucho que ver también con la número 3, que es con la hermeneusis, aquí en la fusión de horizonte es una forma de interpretar el texto de acuerdo a la posición del autor y una forma de interpretar el texto en una forma del lector. Y haces esa como fusión autor-lector. Y vas a construir una imagen de la realidad, siendo tratada en la narración, esa realidad que se trata en la narración. Entonces, aquí en la función de horizonte, vas a analizar cómo el uso del lenguaje, las descripciones o el diálogo ayudan a construir una imagen de la realidad en la mente del lector, o sea, en tu mente, en una reflexión sobre cómo la narración genera sensaciones y permite al lector interpretar el texto. Y por último, los personajes. Aquí cumplen una función de desarrollar las acciones dentro de la historia, ¿cierto? Sin personajes, bueno,
tenemos que analizar bien ese papel que cumple el personaje en la historia. Vas a valorar los cambios que sufren o en uno de los cambios o varios cambios que sufren los personajes a partir de los conflictos, de la trama, del clímax de la obra, eso que enfrenta el personaje con el protagonista, con el antagonista, el papel que ocupan los personajes secundarios, teniendo en cuenta aspectos como la clase social, la parte de la ideología o la parte de la personalidad, contexto, religión, cultura, teniendo en cuenta todos esos aspectos. Entonces, aquí los personajes, en suma, en sí, vas a centrarte en en los personajes y sus transformaciones a lo largo del cuento. Vas a evaluar cómo los conflictos que enfrentan o afectan su personalidad, sus valores o su forma de ver el mundo y cómo estos cambios reflejan aspectos más amplios como la cultura o la ideología y cómo se permea en la actualidad. Entonces, cuando yo te digo acá, cuando yo les digo a ustedes, chicos, que van a analizar estos 5 aspectos, no es que van a escribir un ensayo del análisis de los aspectos, no, que se necesita analizar cada uno de estos aspectos, consultarlos, investigarlos, analizarlos en profundidad para ustedes tomar una posición y tomar una posición, ya sea que estén afirmando o negando algo y eso lo van a argumentar. A eso es lo que se le llama ensayo. No es decir, por ejemplo, si escoge los elementos de la narración, cuál es el tiempo, qué tipo de narrador, qué tipo de locución, cuántos son los personajes secundarios son estos, los personajes principales son estos, no, la fotografía de los personajes son aquellas. Se trata de que ustedes me escriban en un análisis literario sobre esos elementos de la narración, no. Se trata de que ustedes cómo van a mirar, cómo, cómo afecta o cómo genera cercanía o despierta emoción en el lector esa parte del tipo de narrador o la elocución, la forma como está escrita, si es en diálogo, si es tipo de narración, si es en prosa, si es en verso, cómo afecta o cómo despierta emociones, el tipo de recurso lingüístico que utiliza el autor acá. Si van a escoger, por ejemplo, los símbolos, las metáforas y las alegorías, no es decirme cuántas figuras literarias encontramos. Por ejemplo, aquí en El corazón del autor encontramos la personificación, el símil, el hipérbole. No es eso. No es describirme los recursos lingüísticos, es hacerle análisis a esos recursos lingüísticos y cómo esos recursos lingüísticos eh, qué significa ese cúmulo de simbologías, esas metáforas, transmiten el mensaje a nosotros como lectores. Si es la hermenéutica, no es decirme qué es hermeneusis y decirme el tipo de argumento que está utilizando el autor y de qué se trata la obra. Obvio que tenemos que saber de qué se trata la obra, pero no es decirme que la obra se trata, la hermeneusis es la forma como interpretamos, sí, pero no es decirme la obra se trata, hacerme un resumen comentado de esto, de esto, de esto, de esto. No, es reflexionar sobre el sentido del texto narrativo y sus alcances interpretativos, cómo ese cuento que ustedes están leyendo plantea situaciones y ustedes pueden hacer, mirar una comparación entre el contexto de aquella época, el contexto de esta época, y una relación entre el autor y el lector, desde la realidad que estamos viviendo. Lo mismo con Fusión de Horizonte, lo mismo con los personajes, no es describirme cada personaje, no. Es cómo los personajes han influenciado en la personalidad, en la ideología, cómo han influenciado en nuestro mundo actual, los valores, lo que transmite el personaje. Y van a realizar ese borrador que lo van a enviar en el buzón evaluativo número 2. Empezamos también vamos a hablar sobre la parte formal, la forma y fondo del texto Word llamado ensayo. El ensayo, chicos, tiene 3 partes fundamentales, que es la introducción, el cuerpo del texto y tiene la conclusión. ¿Qué
van a poner en la introducción? Es sencillo, puede ser un párrafo, párrafo y medio. Van a plantear la temática. Miren que les estoy dando 5 temáticas. Ahí yo enseguida sé de qué van a hablar cuando ustedes lo plantean. La temática que van a escoger y la tesis. La tesis es esa frase, oración con sentido completo, eso que ustedes dan por sentado, ya sea que afirmen o nieguen algo. Ustedes dan por sentado una posición. Y luego la pregunta orientadora, esa pregunta que ustedes van a tratar de responder en la siguiente parte que se llama cuerpo del ensayo. Entonces, eso es lo que es la introducción, plantear la temática, dar su punto de vista, el planteamiento o tesis de esa oración y la pregunta. Eso ahí se llevan tipo un párrafo, párrafo y medio cuando mucho. Luego viene el cuerpo del ensayo. Mínimo 3 argumentos. Cada argumento equivale a un párrafo. Es posible que un argumento, si lleva más de 10 líneas, hagan un puntico aparte, hagan un párrafo de transición y hacen un párrafo y medio de ese argumento. El cuerpo del ensayo son los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son esos recursos persuasivos que ustedes utilizan para decirle al público lector que usted tiene la razón por lo que usted está afirmando ahí en la introducción. Usted está afirmando X cosa en el cuerpo del ensayo, el espacio para que usted lo declare, lo diga, lo argumente, lo plantee y utilice todos los párrafos necesarios para convencer al público de lo que usted está diciendo es cierto o usted tiene la razón. Cada párrafo debe tener mínimo un autor citado. Cuando me refiero a un autor citado es porque usted está argumentando. Usted está diciéndole a alguien que usted tiene la razón y que si usted está hablando sobre la metáfora, que como la metáfora de corazón delator generó o despertó algún tipo de emoción, o usted está diciendo que el personaje está sufriendo de un momento, que el personaje está sufriendo un tipo de emoción tan fuerte que por eso lo llevó a la locura. Usted me está metiendo ahí situaciones de pronto arbitrarias que a la luz de nosotros pueden sonar de pronto sin fundamento. Es donde nosotros aquí buscamos un autor que diga que las personas cuando están sometidas a un estrés o una emoción desmedida, podemos llegar al punto de la locura y atentar contra la vida de alguien, porque nos obsesiona. Entonces, ¿cómo las obsesiones mal fundadas o mal cuidadas pueden llegar a la locura o al asesinato, que fue lo que le pasó al personaje del corazón delator? Entonces, nosotros que buscamos un autor que diga eso que estamos diciendo, que las obsesiones pueden llegar a ser peligrosas en los seres humanos y buscan la cita de ese autor, fulanito de tal, expresa en su investigación tal cosa en su artículo, tal. Y eso lo referencia en páginas de referencia. Ahí es donde estoy diciendo yo, cada vez que ustedes argumenten algo, tienen que fundamentarlo con un autor. ¿Por qué? Porque eso le da fuerza argumentativa a eso que usted está diciendo. Y por supuesto, citar la obra que ustedes de la cual están hablando. Y luego viene la conclusión. La conclusión también es un párrafo donde ustedes van a reafirmar eso que dijeron en la introducción. Ustedes están afirmando X cosa, en la conclusión la reafirma. Es por tanto que ustedes creen que, o ustedes están seguros de lo que ustedes están diciendo y lo hacen a través de un juicio de valor. ¿Eso cuánto lleva? Eso es corto, eso es un párrafo. Y eso, a veces hasta medio párrafo. Por lo que ustedes pueden mirar, chicos, un ensayo es corto, porque esto no es relatoría, esto es un ensayo. El ensayo maneja una sola temática. Si usted va a manejar 3, 4 temáticas, ya no se hablaría de ensayo. Entonces, por eso es que se le van 10, 15 hojas. Un ensayo cuando mucho debe tener en el cuerpo todo completico, hoja y media, 2 hojas, cuando mucho 2, 2 hojas y media. Es corto. Entonces, ese borrador ustedes lo suben a su aula, a su buzón del momento 2. Yo lo miro, lo realimento, les puedo decir si van bien o qué le cambiarían, si la tesis está clara, si los argumentos no se notan. Lo chequeo, lo regreso y ustedes lo mejoran.
lo completan y lo pasan al buzón evaluativo del momento 3. Y eso es todo. O sea, que ya lo que nos falta es eso, hacer el borrador del ensayo y luego esperar a que se abra el buzón del momento 3 y subirlo allá con las correcciones sugeridas. Profe, ¿Alguna sí, pregunta? sí, justamente tenía una duda. Era el hecho de que pues estaba leyendo ahí en la actividad evaluativa 2, lo de realizar la propuesta del ensayo en una presentación de PowerPoint. Eh, ¿Este momento evaluativo 2 es en PowerPoint o es en Word? Déjame y me regreso a la consigna. Es que pues ahí estoy viendo que deberá realizar una propuesta de ensayo final en una presentación de PowerPoint y obviamente más abajo das como las pautas de lo que debe ir en cada diapositiva, pero Vamos, pues, vamos a socializar. Yo preferiría, bueno, aquí está, que es una diapositiva. Yo les había dicho a ustedes que lo hicieran en trabajo Word. Aquí está la diapositiva, pero pienso que como ya es un borrador, ustedes lo pueden trabajar en texto Word. Pero estas diapositivas que ustedes ven acá es como como una guía, como un derrotero. Cómo seguir como esta forma. Acá ustedes tienen un ejemplo de planeación de ensayo. Aquí ustedes le dan clic y lo miran. Pero sí, ustedes pueden escribir la diapositiva 3, consignar el tema. Aquí en la diapositiva 3 es la temática a la que yo lo acabo de hablar, sobre lo que es los personajes, función de horizonte, hermeneusis, los símbolos, metáforas. Aquí van a escoger el estímulo se trata, que es el tema de la cual van a hablar. Luego, el interrogante, que hace parte de la introducción. El interrogante es esa pregunta que ustedes van a dejar abierta, que van a darle respuesta en el cuerpo del ensayo. Luego viene la diapositiva número 5, que es la tesis, es lo que usted plantea, lo que da por sentado. La diapositiva 6, 7 y 8 son los argumentos que usted va a utilizar. ¿Sí me hago ok, entender? entonces principalmente en Word. Ajá. Sí, sí, pero si lo vas a hacer en diapositiva, hazlo en esta estructura que está acá. Ah, ok. No, no, sí, lo decía porque pues para mí personalmente pues se me haría más sencillo trabajarlo en Word por todo el tema de que Sí, pues de ahí se acuerdo. puede citar mucho mejor, referenciar mucho mejor, trabajar muy bien todo el tema de las normas APA y, y bueno, más que todo esa era mi duda porque sí estaba como un poquitico como perdido por ese tema, entonces eso sí era en Word o se puede trabajar en los dos o así. En los dos, en la que tú creas que se te facilite mejor, yo creería que en el texto Word, porque me da a mí la oportunidad de mirarlo ya desde su casi acabado trabajo, su trabajo casi acabado, y ya de pronto lo que yo tenga que mencionar sea mucho para ustedes mejorarlo. Ok, pero estoy súper bien dateado de todo lo que hay que hacer, de lo que hay que poner. Y Bueno, sí, listo, Sergio. me basaré, me gusta más que todo el tema de la hermenéutica, por mi, más que todo por mi carrera, por lo que estoy estudiando, ¿no? ¿Estás Entonces, estudiando Derecho, Psicología? estoy estudiando psicología. Mm. Entonces, la hermenéutica sí toma un papel muy importante porque sí hemos visto varios textos y siempre nos contrastan la realidad del texto con la que estamos viviendo ahorita. Entonces, con base en ello, sí me parece muy interesante irme por ese tema. Y también en los foros que se han abierto y todo eso, también hemos trabajado el tema de la hermenéutica. Si mal no estoy con el cuento de la mamá de los monstruos, la madre de los monstruos. La madre de los monstruos. Muy interesante, la verdad. Y un contraste no diría que grotesco, no diría que, pero tú te pones a investigar muy bien la realidad y a la hora de la verdad, este, la realidad de varias personas es bastante contrastada y bastante estigmatizada. Entonces, eso es lo que hay que ver y muchas personas lo pasan muy por alto y entonces van lo superficial de que, uy, no, ¿cómo es que va a poner a trabajar a sus hijos? Esta señora los explota de tal manera.
hasta tal punto en el que de verdad se sale mucho de lo normal y entonces, pero después Y tú te vemos que pones en a la ver, realidad, ajá, te puedes saber la realidad y en verdad tú dices, oye, pero no, espera, sí, es verdad que se presentan muchas situaciones de este tipo, pero también es verdad que tú te pones a pensar en que la sociedad tampoco es que les ayude mucho con oportunidades de cierta manera a este tipo de personas que lastimosamente tienen que recurrir a estos métodos muy grotescos para poder bueno, ahí llevarle es donde, incluso pan a sus hijos. O sea, entonces ahí es donde tú te planteas algo, tú planteas una posición, ya sea que afirmes o niegues y la desarrollas. De eso se trata, Sergio. Va muy bien. gracias, profe. Muchas gracias. Ya veo que vas a trabajar sobre la madre y los monstruos. Me encantaría, la verdad, sí, me quedó sonando mucho el tema. Y sí, me encantaría mucho trabajar porque pues también creo que hay mucha tela que Sí, cortar de ahí. todavía yo les voy a poner a ustedes una lista de los cuentos, porque hay unos que no han leído, porque ustedes de pronto han hecho foros con uno de los cuentos, pero hay otros cuentos de en su aula virtual bastante interesantes que no los han leído. Yo les voy a hacer una listica de esos cuentos de los que van a escoger para que los trabajen, para que escojan de ahí. Dale, profe. Muchas Bueno, gracias. Sergio, entonces nos estamos viendo. Cualquier situación, duda que se te presente, por favor, pregunta al correo institucional y yo con mucho gusto vamos a estar ahí en contacto. Yo voy a estar respondiendo a todas esas inquietudes que tengas. Dale, profe. Muchísimas gracias. Bueno, feliz tarde, Sergio. Igualmente, profe. Gracias.